Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:42 de la mañana, seguimos, esto es a primera hora a través de la señal de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Gracias por la sintonía. Recibimos ahora mismo en nuestra mesa de trabajo a David Almeida, secretario general de ANTEP, que es la asociación, el sector, el gremio que aglutina a los trabajadores petroleros. David, un abrazo a la distancia, ¿cómo está usted? Todos, Fabricio, igualmente a la distancia, un abrazo. Gracias, David, por la gentileza. A ver, hablemos la plena. ¿Hay o no una caída de la producción petrolera? Uno. Y si hay esa caída es deliberada o responde a diversos factores. ¿Cuál es el análisis que ustedes como trabajadores petroleros le dan a la situación petrolera actualmente en el Ecuador, David? Gracias, Fabricio. A ver, primero no hay caída y voy a explicar esto de manera sencilla. Todos los días tenemos a analistas petroleros en los medios de comunicación, mercenarios petroleros que les llamo yo porque siempre responden a intereses de corporaciones extranjeras, haciendo escándalo y pasan pegados a la pantalla de los reportes diarios de Petroecuador y dicen, hoy cayó 3.000 barriles de producción, mañana cayó 5.000 barriles de producción. Se recupera la producción y no dicen nada. ¿Por qué hacen esto? Porque pretenden engañar a la gente y no mostrar que en la industria petrolera siempre estas variaciones son normales, siempre se dan eventos operativos, más en una industria o en una empresa tan grande como Petroecuador, que maneja tantos campos, tantos pozos, y que puede ocurrir, por ejemplo, la caída de una bomba electrosumergible en un pozo que hace que se pierda la producción de ese pozo, que puede ser, me invento, 1.000 barriles. ¿Qué se hace? Se hace un trabajo de reacondicionamiento, se recupera la producción del pozo, se vuelve a producir los 1.000 barriles. Por eso es que la producción se tiene que analizar en espacios de tiempo largos. ¿Cuánto es lo prudencial para hacer este análisis? Por lo menos 6 meses. ¿Okay? Entonces nosotros hacemos la comparación del año 2023 con los primeros 6 meses del 2024, que es lo lógico. Entonces, ¿cuál fue la producción promedio del año 2023? 386.000 barriles de petróleo de Petroecuador. ¿Cuál es la producción promedio de los primeros 6 meses del 2024? 387.000 barriles de petróleo por día. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente se ha mantenido con un ligero incremento, pero se ha mantenido. No ha caído la producción. Y eso por el esfuerzo de la empresa pública que está tratando de sostener en ciertos campos. Y ojo, a pesar de que se ha parado las inversiones en el ITT. Y eso obligó a que en estos primeros meses hay una declinación natural del reservorio por no haber las inversiones producto de la consulta popular. Entonces, haciendo ese análisis se ve que no hay tal caída, que lo que hay es un escándalo mediático con la finalidad de justificar la privatización de campos, que eso es a lo que van en realidad. Usted ahí, por ejemplo, toma como referencia, David, las declaraciones que hace pocos días formuló el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, me parece que fue en el portal Visionarias, en una entrevista con la colega Yaneli Nostroza, donde hablaba de la posibilidad de concesionar, no sé si el término es concesionar, o entregar el manejo al sector privado del campo Sacha, que es considerado la joya de la corona del sector petrolero. Precisamente, en eso es lo que están detrás y apuradísimos. Nosotros hemos hecho una denuncia pública de esto también, porque, a ver, el campo Sacha, para que la ciudadanía entienda, produce 78.000 barriles de petróleo por día. Recuerden que acabo de decir que la producción promedio de los 6 meses de Petroecuador fue 387.000 barriles. De esos 78.000 son solo de Sacha. Es decir, por largo, el mayor campo productivo que tenemos en el país es Sacha. Además, Sacha es el campo con menor costo de producción. El promedio del costo de producción de un barril en Sacha, costo total, incluido inversiones, desde 2016 a 2023 fue cerca de $7 por barril. Es decir, es un costo bajísimo que ninguna corporación privada va a poder justificar o igualar en cualquier condición. Cuando comparamos esto con Auca, por ejemplo, que fue el que entregaron en 2015, bajo un proceso y argumentos similares, Auca tiene un costo de producción de $30 del barril por estar privatizado. Si analizamos en el histórico, porque la producción de Sacha empieza a incrementarse desde 2021 en realidad, en 2021 a 2024 se incrementa cerca de 15.000 barriles de petróleo por día la producción de ese campo solo con inversión del Estado. Auca, en cambio, lo entregan con 71.000 barriles en 2016 y al día de hoy produce 75.000, es decir, apenas 4.000 barriles de petróleo por día más
en un periodo de tiempo más largo, costándole al Estado $30 por barril en lugar de los 7 que le cuesta Sacha. Entonces, el tema es que acá no hay forma en que puedan justificar la entrega del campo de forma de que la empresa privada le garantice mejores condiciones que estas de $7 por barril a Sacha. Y por eso nosotros también advertimos y además anunciamos desde ya que a cualquier funcionario, sea de carrera o de libre remoción, del Ministerio o de Petroecuador, que acomode informes para entregar este campo, nosotros lo vamos a denunciar ante la Contraloría y la Fiscalía en su momento, porque eso sería lesivo para los intereses nacionales y justificar el beneficio privado a costa del beneficio público. Es decir, sobre la base de lo dicho, no hay un estudio o cifras reales que demuestren algún tipo de beneficio, en este caso para el Ecuador, de entregar esos campos a la inversión extranjera privada. No hay manera que puedan justificar eso. Y voy a poner nuevamente las cifras de AUCA comparativas, porque esto es bastante decidor. AUCA, habiendo producido en ese periodo de tiempo, un análisis de 6 años que hicimos, 10 millones de barriles más que Sacha, entregó $3.500 millones menos que Sacha, justamente porque la renta del campo se lo lleva a la empresa privada. Es decir, deberán demostrar matemáticamente que para el Estado es más beneficioso que lo opere una empresa privada, sea con un contrato de participación, sea con un contrato de tarifa, que es la discusión que tienen. El problema no es el tipo de contrato, es cuánto se queda el Estado de la renta petrolera. Deberán demostrar que esa renta petrolera con el sector privado va a ser mayor para el Estado, y eso no lo van a poder hacer porque está clarísimo y demostrado que la empresa privada se lleva siempre, obviamente es el negocio del privado, la mayor parte de la renta cuando hay este tipo de contratos. Ahora, lo que debería ocurrir, le pregunto a David, es que Petroecuador debe seguir manejando estos campos petroleros. Por supuesto. Sí, o sea, el hecho de demostrar, por ejemplo, que solo el año pasado son cerca, si no me falla la memoria, son cerca de 1.000 y pico de millones de dólares solo en renta petrolera de Sacha. Solo de Sacha. Porque es el que mayor renta petrolera le entrega al país. ¿Por qué vamos a entregar la gallina de los huevos de oro para que esa rentabilidad se la lleve el privado? Entonces, acá hay una intención que además va contra la ley y la Constitución, porque dice que únicamente de manera excepcional se podrá delegar la explotación de campos petroleros. Y aquí no puede haber una excepción pese a la alerta del ministro y con base en lo que usted está explicando. No hay ninguna excepción, porque como digo, es el mayor campo petrolero. ¿Cómo justifican entregar el campo que más produce y al que hemos logrado subir la producción en 15.000 barriles por día en apenas 4 años? Entonces, no hay forma de que justifiquen ni de que no hay plata porque la plata la hemos estado invirtiendo en el campo, de que no hay posibilidades técnicas porque hemos demostrado que hemos subido la producción. No hay forma que justifiquen que esta excepcionalidad se da en el campo Sacha. Eso se hizo para campos, por ejemplo, en donde se requiere o están muy alejados o no se ha hecho exploración o se requiere, tienen crudo muy pesado, por ejemplo, como Pungarayacu, en donde alguna vez intentó hacer incluso con inversión extranjera y incluso los extranjeros fallaron en extraer el crudo de ese campo. Es decir, se hizo para excepcionalidades de este estilo y no para entregar los mejores campos. Y además recuerde, Fabricio, que el ministro dijo todos los principales campos de Petroecuador a manos internacionales. Es decir, ya ni siquiera hay la excepcionalidad, sino que quieren regalarlo todo, pisando la ley, pisando cualquier cuestión técnica, porque esa es la misión que tienen. Son mercenarios de las empresas privadas y de los capitales extranjeros. En este sentido, David, hay al menos 2 elementos a los que hace referencia el gobierno para justificar, de alguna manera, si se quiere, la entrega de los campos. Por un lado, inversión y por otro lado, eficiencia del sector privado. ¿Petroecuador no está en esas condiciones o no da garantía de aquello para continuar teniendo el manejo de? En cuestión de eficiencia. ¿Cómo mido la eficiencia de la producción de un campo petrolero? Con su costo de producción. Si el campo Sacha me cuesta $7 por barril en promedio, me parece que el año pasado, el último informe que pedí, porque yo siempre hago esto por pedido de acceso a información pública, fue cerca de 10.40 el costo total el año pasado de Sacha, con las inversiones que realizó el Estado. Y comparo con todos los campos que están entregados a las empresas privadas y encuentro que el costo de producción es $30 el barril. Por eficiencia, no hay forma de justificar. Es decir, más eficiente es Sacha administrado por el público que los campos están administrados por los privados. Primera cosa. Por el tema de inversiones.
Hay que revisar cuánto se ha invertido en Sacha y cuál ha sido la eficiencia del rendimiento de esa inversión. Acabo de comentar hace un momento. 4.000 barriles de incremento por día en Auca desde 2016. Desde 2021, 15.000 barriles de incremento en Sacha. ¿Quién es más eficiente en el tema de inversiones? Petroecuador. Porque en este caso lo que se busca es finalmente que se lleven a través de estos justificativos de las inversiones la renta petrolera de los privados. Es decir, no hay forma que puedan justificar el entregar estos campos. Ahora, ¿qué pasa con los campos que están en manos del sector privado en cambio? ¿Esos siguen funcionando normalmente? Sí, pero ahí también hay otro tema, ¿no? Recién acabamos de pasar, recordemos, Fabricio, que en este mismo programa hablamos en algún momento del campo del bloque en Tarapoa, que se entregó otra vez se extendió el contrato hasta el 2040 para la compañía Andes Petroleum. Nosotros hicimos el análisis y solamente de haber recibido el campo 2 años hubiéramos recibido la misma cantidad de inversión que ofrecieron hacer hasta el 2040 por no pagar tarifa. Acaban de hacer lo mismo con ENAP y van a seguir haciendo lo mismo con el resto de campos que deberían revertirse al Estado en este momento. Ojo, lo mismo pasa con el OCP, porque no es solo los campos. Yo ya advierto, Fabricio, que probablemente en estos días tengamos una novedad de que a espaldas de la gente dijeron, uy, extendí el contrato del OCP, que tenía que haberse revertido en enero, que dieron plazo hasta julio con una extensión bajo ciertas justificaciones, que tampoco se han hecho públicas, y luego ahora, estando en agosto, van a decir, bueno, ya concreté la extensión del OCP. ¿Pero usted cree que no se justifica una extensión del contrato para que el sector privado siga manejando el oleoducto de crudos pesados? De nuevo, esto es matemática, Fabricio. Si es que yo hago números, el entregar ese oleoducto, significa que el Estado pierde 2.500 millones de dólares en el periodo de concesión de 20 años. Es simple matemática. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que pagar una tarifa cercana a los $3 por barril para transportar el crudo pesado, cuando en oleoducto propio le cuesta $1 por barril. Entonces, es así de simple. Entonces, esto es matemática, es finanzas. Lo que me sorprende a mí es que en las empresas de ellos sí pueden hacer estos balances de costos y decir qué me conviene más, pero cuando es el Estado se les olvida y ahí sí simplemente tienen una posición ideológica para entregar toda la infraestructura. Si bien hay una narrativa, como usted señala, instaurada por el gobierno, en lo inmediato podríamos ver, en efecto, que capitales internacionales asuman el manejo de estos campos petroleros ecuatorianos. ¿De qué depende? ¿Cómo es el procedimiento allí? Mira, eso también es otro problema porque no han transparentado el procedimiento. En la industria petrolera es chiquita en el Ecuador y todos nos conocemos y todos sabemos que hay ya un avispero moviéndose y un montón de gente haciendo lobbies y moviéndose, visitando, etcétera, para tratar de hacer las supuestas ofertas. Yo no entiendo cómo alguien puede llegar y hacer ofertas, más o menos como el tema de la barcaza, que decían, salpa antes de que inicie incluso el concurso. Y o sea, hacer ofertas sin haber una licitación de por medio, un proceso inicial. Si no hay ni siquiera los números, las cifras ni la propuesta. Pero ya tenemos un montón de gente moviéndose y diciendo, bueno, Sacha ya se va y hay que ver y quién va a llevarse Sacha y todo el mundo interesado en eso. Por eso digo, me recuerda al caso de la barcaza. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento y tenemos que denunciarlo públicamente y decir a la gente, estén pendientes porque van a entregar el mejor campo que tenemos sin justificación técnica ni económica, simplemente por una posición ideológica por un lado y segundo por beneficiar a capitales internacionales. Oiga, hablando y retomando lo que usted acaba de decir, el tema del OCP, ya le voy a preguntar también algo de Andes Petroleum que usted lo había mencionado. Porque el tema del OCP, Darío Dávalos, que está en sintonía, me dice, en el SOTE, el tema de la tarifa del OCP es de 2,14, en el SOTE es de 97 centavos, y por eso el OCP debe pasar al Estado. Además, dice Darío, Petroecuador siempre tiene que estar dándole tubos para que reparen las variantes que se han visto afectadas por la erosión regresiva. ¿Qué referencia tienen ustedes a propósito de este comentario que hace Darío? Totalmente cierto, efectivamente. A ver, de lo que se conoce precisamente, una de las justificaciones para no haber revertido esto en enero era que el tubo ya no está como era inicialmente, pues, porque usted no tiene que recibir la infraestructura como era, un tubo de 26 pulgadas. Resulta que por ahí a lo mejor en alguna de las variantes pusieron un tubo que no era el que de 26 pulgadas y obviamente no se podía revertir bajo condiciones que no fue entregada la infraestructura. Supuestamente por eso se hace la extensión de los 6 meses, pero fíjese que pasan los 6 meses. Hasta ahora no tenemos conocimiento de que hayan hecho ningún esfuerzo por reemplazar los tubos que no eran por los que sí son. Y ahora van a justificar
la ampliación del oleoducto otra vez, pero del contrato del oleoducto, la concesión del oleoducto. Entonces, hay una serie de incumplimientos y ojo, esto tiene repercusiones administrativas, civiles y posiblemente hasta penales para los funcionarios que hicieron primero las extensiones y que luego, de los 6 meses, y que luego hagan la extensión del contrato, porque acá hay un incumplimiento que debería analizarse de parte de la Contraloría General del Estado, que vemos demasiado pasiva en estos temas. Usted habló hace un momento de Tarapoa y mencionó Andes Petroleum. Quiero pedir una reacción, un comentario sobre una publicación que ayer apareció en el canal de televisión de Coavisi, que también lo recoge su portal web. Y me parece que es claro, que esto es complicado. Dice, la nueva viceministra de Hidrocarburos evaluará un contrato con su antigua empresa Andes Petroleum. Y dice la nota, María Cristina Mogollón Salgado es la nueva viceministra de Hidrocarburos desde hace 4 días, el 12 de agosto, y será la encargada de planificar y aplicar las políticas estatales del sector petrolero. Su nombramiento llamó la atención en el sector hidrocarburos porque fue hasta julio, o sea, hasta el mes pasado, empleada de Andes Petroleum, la empresa privada petrolera más grande del país. A esta empresa entró en 2006 como analista legal. Luego, como coordinadora legal de contratos, pasó a ser supervisora de contratos y llegó a ser gerenta de esa área y en julio salió de la empresa. Es habitual que los altos cargos del área de hidrocarburos sean ocupados por especialistas que han hecho sus carreras en empresas privadas. Creo que eso es evidente. Pero lo que ha llamado la atención en el caso de Mogollón, dice la nota, es que haya pasado directamente de Andes Petroleum al viceministerio. Y a su cargo, que creo que este es el meollo, estará la supervisión de la ampliación del contrato que Andes Petroleum firmó con ese viceministerio a finales de marzo, que permitirá a la petrolera seguir explotando el bloque Tarapoa hasta el 2040 y lo obliga a ejecutar un plan de inversiones de 163 millones de dólares. Pero no solamente eso, la nota también añade que uno de los artífices de la negociación de ese contrato que empezó el año pasado fue el asesor jurídico de Andes Petroleum, Agustín Hurtado Larrea, reconocido abogado y apoderado legal de esa empresa en procesos judiciales en el Ecuador y que tiene una unión de hecho, o sea, es pareja de la señora Mogollón. Esa unión de hecho está registrada desde noviembre del 2018, es decir, aquí se podría configurar un conflicto de intereses. No sé si, David, ustedes tenían conocimiento de esto. No, yo también me enteré justamente con el reportaje de Coavisa al que hace mención, pero de ser cierto esto sería gravísimo y lo lógico es que la nueva viceministra se excuse de participar en el cargo. Además, esto por confirmar, Fabricio, pero si no me falla la memoria, inclusive Andes Petroleum tiene acciones en el OCP también. Sí, entonces hay algunas cuestiones ahí que analizar. A ver, nosotros lo que estamos viendo es que hay un autosabotaje de parte del gobierno a todo lo público. Sería bueno preguntarle, por ejemplo, al ministro de Finanzas, si es que es o no es cierto que a Petroecuador le han sacado cerca de 600 millones de dólares de sus cuentas. Dinero que es para incrementar las inversiones y la producción. Si esto fuera cierto, por ejemplo, quiere decir que están justificando, después de sacarle plata a Petroecuador, luego decir no tiene plata para hacer inversiones y por tanto entrego los campos. Y esto se ata con lo que acaba de usted de mencionar, Fabricio, es decir, de funcionarios que podrían tener vínculos con las corporaciones interesadas en llevarse en los campos, manejando los ministerios y los viceministerios encargados de proteger el patrimonio nacional. Entonces, es un autosabotaje que por lo menos cuestionamos desde el punto de vista de lo patriótico, y tendríamos que analizar si es que esto no es cierto y qué repercusiones legales podría tener. Por eso decía, hay responsabilidades en todos los actos que se están haciendo y que nosotros en su momento de ver que se concrete, por ejemplo, la entrega de Sacha, vamos a ir sobre cada funcionario que haya acomodado o firmado cualquier informe para la entrega de este campo y lo vamos a denunciar ante la Contraloría y la Fiscalía y en los espacios que sea necesario para, mediante la ley, castigar a quienes ejerzan este tipo de acciones. Pero en este caso que le acabo de referir, le insisto en la pregunta, ¿esto se llama conflicto de intereses, David? Por supuesto, es que es cierto todo lo que dice en el reportaje, sí. Lógico, pues yo no puedo tener una pareja que trabaja en una empresa que es la sujeta de control, pues. Es que primero eso, porque según la nota, la viceministra es pareja del apoderado de Andes Petroleum, pero además la viceministra fue funcionaria hasta el mes pasado de Andes Petroleum. Sí, es que cuando menos es sospechoso, pues. O sea, cuando menos sospechoso ya es algo que deberían aclarar. Por eso digo, por ética, por compromiso con el país, se debería aclarar y si es que existe esto en la práctica, debería hacerse a un lado y excusarse de participar en el cargo.
Porque no puede ser que tengamos esta serie de vínculos de quien tiene que controlar, es decir, el ratón controlando el queso, como suelen decir. Correcto, David. Con eso nos quedamos. Gracias por el tiempo. Muchas gracias igualmente. David. Ha estado con nosotros David Almeida, secretario general de ANTEP. Son las 8 de la mañana con 2 minutos, amigos. Es tiempo de una pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.